Y bueno, para poder enfocarme en este proceso específico de análisis, utilicé dos autores en principio. El primero es John Baudrillard, que tiene un enfoque muy interesante que explica la existencia de la parodia en un contexto de simulación, y además nos explica cómo se apela al hiperrealismo o la hiperrealidad para intentar obtener un sentido de autenticidad o de, digamos, proveer a lo generado o la creación de un sentido de autenticidad, ¿no? En otras palabras, lo que hace con su teoría es explicar cómo la exacerbación de un imaginario basado en la realidad genera características que hacen que las situaciones sean creíbles, ¿no? Él habla un poco de la simulación en varios campos, y en específico en la televisión, explicando cómo los productos televisivos pasan de ser una representación a ser una simulación, y cómo en este intercambio utilizan diversos elementos para dotar a las creaciones televisivas de un sentido de autenticidad, específicamente con lo que se refiere a la parodia. Entonces él explica que en este universo en el cual la parodia reemplaza a lo representado, puede ser potencialmente peligroso utilizar estos elementos para representar la realidad si la realidad es una realidad no existente. Luego voy a hablar de esto un poco más, pero es básicamente lo que él dice. Es una teoría que a mí me pareció muy interesante cuando la leí, porque explica bastante bien cómo funciona el tema de la simulación y cómo se ha utilizado la simulación o cómo se ha operacionalizado la simulación en el uso de la parodia en general. Y luego tengo esta teoría también, que es una teoría un poco más social, que utilicé para evaluar los impactos sociales de esto, los impactos en el pensamiento colectivo, que tiene que ver principalmente con la hegemonía cultural y el impacto social. Es una teoría que tiene sus orígenes o tiene su representación en este espacio, en la imagen de Jackson Lears. Él habla un poco de cómo se utiliza la hegemonía cultural para explicar las relaciones entre cultura y poder, cómo la cultura es impuesta por un grupo hegemónico y luego cómo los grupos subordinados responden a esta cultura en un contexto en el que son subalternizados y no tienen ninguna participación en la división o en el ejercicio del poder, ¿no? De qué manera esta división entre poderes o entre grupos en la sociedad altera las dinámicas y las interacciones que pueden tener estos grupos. Luego, y finalmente, lo que digamos, la idea o la lógica bajo la cual me basé para examinar estos personajes utilizando las teorías, tienen que ver un poco con el contexto también en el que se desarrollan. Como ya había dicho antes, es muy poco probable que uno encuentre en la televisión una representación real de la población afroperuana. Y eso es un problema bajo la teoría de la simulación, porque entonces no hay una diferencia entre lo representado y lo simulado. La representación se basa en algo real y la simulación, digamos, toma elementos reales, pero en realidad no representa la realidad. Sí, estoy redundando aquí, pero es básicamente lo que dice, ¿no? Y en ese sentido, lo que sucede es algo bastante peligroso si tomamos en cuenta de que la televisión y los medios de comunicación tienen una influencia, un nivel de influencia muy, muy alto en la sociedad. Y en este imaginario en el que lo no existente es aquello que no se ve en la televisión sobre los afroperuanos, las imágenes que pasan a ser las imágenes que perduran o que quedan en el imaginario colectivo y que, digamos, se instalan o forman parte de las estructuras
sociales y de los preconceptos que tenemos del otro, son las imágenes que vemos básicamente en los programas cómicos. No vemos imágenes totalmente racializadas, caracterizaciones totalmente racializadas, que utilizan elementos para representar fielmente un fenotipo ideal, para poner a los afroperuanos como una población homogenizada, que no tiene, digamos, diversidad, no tiene matices, no tiene colores, no tiene diferentes formas de expresarse, y además que agrupan en realidad un conjunto de estereotipos negativos y dañinos de los cuales hemos estado tratando de deshacernos por mucho tiempo. Para poder hacer ese trabajo, y estuve revisando algunos de los videos de personajes como el Negro Mama o la parodia que se hace de Advíncula, y en realidad no solamente hay un estándar en la caracterización o la personificación en cuanto al aspecto físico de los afroperuanos, sino también en cómo son sus actitudes, cuál es el tono de hablar. Yo creo que de eso va a hablar Sergio en un rato más, porque he revisado ya sus investigaciones, pero que tienen que ver también con el modo de hablar, con la actitud que tienen frente al otro, cómo se habla, o cómo se expresa, digamos, este sentido de resentimiento que se tiene o que no se tiene al enfrentar situaciones de discriminación, al ubicarse, digamos, dentro de los grupos marginados. En el caso del Negro Mama hay unas asociaciones muy específicas o muy directas a elementos culturales afroperuanos que son motivo de burla, y también una relación directa entre cuáles son los papeles comunes que realiza, cuáles son las categorías ocupacionales en las que él se desenvuelve, cuál es el lenguaje que utiliza, este lenguaje, no solamente el lenguaje, sino cuáles son los enunciados bajo los que él se maneja. Digamos, hay un grupo muy limitado de cosas sobre las que él habla, son opiniones muy limitadas, es una intención de representar al afroperuano como una persona con capacidades intelectuales muy cortas, que no está, digamos, desenvolviéndose en otros círculos sociales o económicos, que se mantiene a un nivel social bajo, y esa realidad es la realidad que todas las personas que ven televisión, que pueden o no tener una relación en el mundo real con los afroperuanos, reciben. Esa es la información o la desproporcionalidad en la representación que hace que las imágenes como el Negro Mama sí puedan tener un mayor efecto en lo que la gente percibe. Y no es algo que nos hayamos inventado, no es algo que estemos exagerando. Desafortunadamente en las últimas semanas se han dado algunos casos de discriminación y racismo, no solamente hacia la población afroperuana, pero también hacia la población indígena, y más aún la situación de discriminación que tuvo que ver con una persona afroperuana fue en realidad con Sofía Carrillo, que es una periodista y que es, a mi parecer, una de las pocas mujeres afroperuanas, bueno, mujeres y hombres afroperuanos que están en la televisión nacional. Entonces hay mucho por desterrar que tiene que ver con los estereotipos, que si bien es cierto nacen de la sociedad, no tienen un sustento consistente, pero luego son replicados en estos espacios de influencia mayor, y que finalmente terminan impactando de nuevo, reforzando lo que ya se sabe o lo que ya se cree, pero también creando nuevos estereotipos, ¿no? Si bien es cierto, Negro Mama ha tenido muchísimas modificaciones a lo largo de su historia, no se puede concebir, digamos, esta narrativa o esta línea de investigación sin ver sus efectos en lo que viene después, ¿no? La falsa representación importa porque es tomada como representación real, porque no hay nada no hay nada más con lo que se compara. Y la reproducción de estereotipos negativos realizadas a través de la generación de los personajes es real y tiene impactos en cómo nos percibimos los unos a los otros,
pero también cómo entendemos la diversidad. Y eso es algo que no es solamente la responsabilidad de los medios de comunicación, pero que digamos es algo sobre lo que los medios de comunicación necesitan pensar. Muchas veces los medios de comunicación tratan de evadir, digamos, o de no reconocer las capacidades que tienen de influenciar a los demás. Sin embargo, los medios de comunicación influyen, los medios de comunicación discriminan también, reproducen estereotipos, reproducen prejuicios que nos afectan a todos y a todas, en un escenario en el que todavía no hemos aprendido a convivir entre iguales, en un escenario en el que estamos dando pasos pequeños, pero digamos hace muy poco tiempo en el reconocimiento de la diversidad cultural. Yo quisiera con esto, digamos, terminar un poco lo que yo venía diciendo, también tomando algunas reflexiones como las de Rocío Muñoz, que hablan de la importancia de la representación y la necesidad de generar, digamos, mayores espacios con mayor diversidad, y también reflexiones como la de Luis Peirano, que habla del uso de la cultura y la comedia en la televisión peruana, y habla de la necesidad de utilizar la transformación física para brindar un mayor sentido de autenticidad a lo que se hace. Sin embargo, lo que termina siendo, lo que empieza siendo un esfuerzo individual, como bien lo han dicho algunos cómicos ante las críticas, termina siendo una representación colectiva por quienes no hacen, digamos, un mayor esfuerzo por generar representaciones diferentes de la población afroperuana, de la población indígena y de algunas otras poblaciones vulnerables también. Como decían en un artículo que leí hace unas semanas, al parecer lo único que necesitamos es poder burlarnos de alguien y no de algo. Y eso es algo que necesitamos cambiar, sobre todo porque creo que hay mucho talento para hacer comedia de manera diferente. Y es algo que también los medios de comunicación necesitan entender, y es algo que los organismos que trabajan con medios de comunicación necesitan entender. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Lo más probable es que pueda estar conectada para recibir algunas preguntas del público. El tiempo me queda un poco corto para poder explicar este tema, que es un tema que para mí tiene mucho todavía por explorar, pero como dije anteriormente, estoy abierta a cualquier comentario o sugerencia que puedan tener, tanto a la investigación, a la metodología, como algunas dudas que puedan surgir de lo que acabo de decir. Muchas gracias.